Buffett acaba de poner el ojo en Domino's Pizza. ¿Qué está viendo que el resto del mercado no? En este video te muestro los resultados más recientes. ¿Qué puede estar viendo Buffett? El análisis técnico, las opiniones de los analistas y por supuesto mi punto de vista personal. Para los que no me conocen, yo soy Alex y este video viene cargado de información sobre una de las cadenas de pizza más grandes del planeta, con un modelo de negocio basado en franquicias y un crecimiento que muchos no están viendo. Domino's Pizza es una empresa global de pizzas que opera principalmente bajo un modelo franquiciado, lo que significa que la mayoría de sus tiendas son administradas por terceros bajo licencias. Su negocio se sostiene en tres pilares fundamentales: las regalías que recibe de cada franquicia, las ventas de tiendas propias y la distribución de suministros como ingredientes, empaques y logística. Sin embargo, el verdadero motor de Domino's son las regalías de franquicias y las ventas de productos y servicios a sus franquiciados, que representan la mayor parte de sus beneficios. Este modelo le permite expandirse con poca inversión directa, transfiriendo el riesgo operativo a los franquiciados y enfocándose en mantener la marca y la eficiencia logística. Domino's también tiene buenos márgenes en las ventas de insumos y transporte, lo que complementa sus ingresos recurrentes y refuerza su flujo de caja. Otro dato relevante es que Domino's domina cerca del 40% del mercado de pizza en los Estados Unidos y cuenta con más de 21.700 tiendas en más de 90 países, de las cuales unas 7.000 están en territorio estadounidense. Así que ahora que conocemos el tamaño y la estructura de su negocio, pasemos a revisar su reporte más reciente de resultados. En su último reporte trimestral, Domino's presentó resultados que superaron las expectativas del mercado, con ingresos de 1.150 millones, un 6% más que el año anterior. Sin embargo, sus EPS fueron de 4,8 por acción, ligeramente menor al del año pasado, reflejando cierta presión en los márgenes y costos operativos, algo habitual en un entorno inflacionario. En el segmento de Estados Unidos, las ventas comparables aumentaron un sólido 5%, demostrando la fortaleza de la marca y la respuesta positiva a sus nuevas estrategias comerciales. A nivel global, Domino's reportó un crecimiento de ventas minoristas del 6%, impulsado por promociones y lanzamientos como la pizza de masa rellena de parmesano y la campaña de la mejor oferta. Durante el trimestre, la compañía abrió unas 29 nuevas tiendas en los Estados Unidos y su expansión internacional continúa fuerte, agregando muchas más unidades netas en mercados claves. En cuanto a proyecciones, Domino's anticipa un crecimiento del 3% en ventas comparables dentro de los Estados Unidos para este 2025, con el objetivo de alcanzar unas 7.700 tiendas en todo el país y un potencial global de más de 8.500 locales hacia el 2028. El CEO Russell Weiner destacó que aunque hay presiones a corto plazo en las categorías, eso genera oportunidades a largo plazo para la compañía. Y el CFO Sadie Reedy subrayó que la empresa está ajustando precios con enfoque en mantener la rentabilidad de los franquiciados, lo que refuerza su modelo sostenible. Domino's sigue mostrando un crecimiento sólido, expansión constante y un control en la rentabilidad, aunque enfrenta presiones en márgenes por los costos operativos. Aún así, la compañía mantiene una visión de largo plazo que fortalece la rentabilidad para sus franquiciados y sigue creciendo con disciplina, algo que ha sido clave en su éxito global. Y precisamente esa mentalidad de negocio predecible, enfocado en flujo de caja y un crecimiento sostenible, es lo que ha llamado la atención de grandes inversionistas. Entre ellos, uno de los más reconocidos del mundo, Warren Buffett. Y es que cuando Warren pone los ojos en una compañía, el mercado escucha. Y aunque no hay una confirmación directa, los reportes del portafolio de Berkshire Hathaway revelaron una nueva posición en Domino's Pizza, valorada en más de 500 millones de dólares. ¿Por qué una empresa tan enfocada en la pizza podría captar la atención de Buffett? Sé que te lo preguntarás. Primero, su modelo de negocio es simple y escalable.
Domino's no depende de modas ni productos complejos. Su fuerza está en la consistencia del consumo y en un sistema de franquicias que genera ingresos predecibles. Segundo, por su flujo de caja libre estable. Buffett valora empresas que producen efectivo, incluso en tiempos difíciles, y Domino's lo logra gracias a sus bajos gastos de capital y sus regalías recurrentes. Tercero, por su ventaja competitiva. Es una marca reconocida, tiene eficiencia logística mundial y una red digital que procesa millones de pedidos diarios. Todo eso crea una barrera de entrada que pocos pueden igualar. Además, Domino's ha sido disciplinado con su recompra de acciones y dividendos crecientes, dos señales que encajan perfectamente con el estilo de inversión de Buffett, negocios rentables gestionados por gente prudente y con retornos a largo plazo. En pocas palabras, Buffett podría estar viendo en Domino's una empresa con flujo predecible, crecimiento moderado y una base de consumidores leales, justo el tipo de negocios que él puede dormir tranquilo en la noche. Ahora que entendemos por qué Buffett podría estar interesado, veamos qué nos dice el gráfico y cómo se están posicionando los analistas. En lo que va del año, Domino's se ha mantenido plano, luego de varios meses moviéndose dentro de un canal lateral. Actualmente el precio se encuentra en la parte baja de ese canal, muy cerca de una zona de soporte importante, entre los 385 y 400 dólares. Si el precio logra respetar esa área, podría generarse un rebote técnico hacia los 490 a 520 dólares, lo que representaría un potencial al alza entre el 20 al 22%. Para una posición de corto plazo, un stop loss técnico podría ubicarse cerca de los 385, mientras que el take profit estaría alrededor de los 492 dólares. En cuanto a indicadores, el RSI se encuentra en la parte media, lo que sugiere que no está sobrevendida, pero sí cerca de niveles de entrada, si el precio confirma el soporte. Según Morningstar, el valor justo de la acción ronda los 420 dólares y su relación PE Forward es de 21,4. Sigue por debajo del promedio de los últimos 5 años, lo cual indica que la acción no está sobrevalorada frente a su histórico. Además, el consenso de los analistas le otorga a Domino's una calificación de compra con un precio objetivo promedio de 498 dólares, lo que implica una proyección alcista moderada respecto al nivel actual. El gráfico muestra una oportunidad técnica interesante si el soporte logra mantenerse, respaldada por una valoración fundamental razonable y un consenso optimista entre los analistas. Antes de pasar con mis opiniones, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en el comentario fijado. Mis opiniones sobre Domino's. Domino's Pizza sigue siendo una empresa sólida, con un modelo de negocio probado y una base de ingresos altamente predecible. A corto plazo puede seguir enfrentando presiones en márgenes, pero a mediano y largo plazo su flujo de caja libre, la disciplina en expansión y la fidelidad de marca le dan una ventaja clara frente a la mayoría de sus competidores. Desde el punto de vista técnico, el precio actual me parece atractivo para quienes buscan una entrada escalonada, siempre que el soporte de los 385 y 400 dólares se mantenga firme. Personalmente prefiero esperar la confirmación del rebote antes de abrir una posición, pero sí considero a Domino's una acción que vale la pena mantener en el radar, sobre todo si sigue moviéndose dentro de ese rango. Buffett no invierte en negocios complicados y eso dice mucho de Domino's. Combina simplicidad con rentabilidad, dos cualidades que en este mercado son cada vez más escasas. Si quieres seguir conociendo otras empresas, te dejo por aquí el último video que le hicimos a Salesforce. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.